Nunca imaginé que, a mis 85 años, mi cuerpo pudiera traicionarme con un milagro que el mundo llamaría imposible. Pero lo que crecía dentro de mí no era un milagro, era una sentencia. El sol de la mañana se filtraba por las enormes ventanas del Palacio Whitmore, tiñendo el mármol de tonos dorados. Durante más de 3 décadas, esas mismas luces habían caído sobre mis manos, estas manos que limpiaron, cuidaron y sirvieron sin pedir nada a cambio. Me llamo Isabel Romero, y durante 30 años fui la sombra silenciosa de esta casa. Cada día, a las 5:30 en punto, cruzaba el portón principal con mi uniforme impecable y el cabello recogido en un moño que ya no podía ocultar las canas. Había visto pasar 3 generaciones de los Whitmore. Los niños nacían, crecían, se casaban y yo seguía ahí, siempre al fondo, siempre invisible. Pero aquella mañana de septiembre, algo dentro de mí temblaba. Mis manos, que nunca fallaban, se movían torpes al acomodar las orquídeas del vestíbulo. Sentía el corazón acelerado, un mareo sutil que no quería admitir. Rosa, la cocinera, me miró con preocupación, pero fingí no notarlo. ¿Todo bien, doña Isabel?, preguntó. Sí, hija. Solo dormí poco, mentí, sabiendo que el cansancio no tenía nada que ver con el sueño. El joven señor Martin Whitmore, el heredero, pasaba por el pasillo. Su traje gris claro, su sonrisa segura, todo en él irradiaba poder. Tenía 25 años y ya había convertido el negocio familiar en un imperio. Era el tipo de hombre que llenaba los titulares, pero cuando cruzaba su mirada con la mía, yo no veía al empresario, veía al niño que solía correr por esos pasillos con los zapatos desatados. Durante meses, algo había cambiado entre nosotros. Todo empezó en el invierno, cuando él trabajaba hasta tarde en su despacho y yo le llevaba café. Al principio hablábamos poco, el clima, el jardín, el perro que su abuelo había amado. Pero con el tiempo, las palabras se volvieron más largas, más personales. Descubrí que Martín, detrás de toda su arrogancia y éxito, era un muchacho cansado. Cansado de la presión, de los socios que solo querían su dinero, de una soledad que los ricos nunca confiesan. Y él descubrió en mí, no sé qué vio exactamente. Tal vez una calma que él no tenía. Tal vez una voz que no le pedía nada. Una noche de febrero, lo encontré llorando en la biblioteca. Nunca había visto a un hombre tan joven y poderoso quebrarse así. Su hermano menor había muerto en un accidente, y los rumores en la prensa lo estaban destrozando. No pensé. No me di. Simplemente lo abracé. Ya está, hijo, susurré, como si mis brazos fueran los de una madre que nunca tuvo. Él tembló, pero no se apartó. Y cuando levantó la cabeza, sus ojos, tan azules, tan tristes, me buscaron como si mi mirada pudiera salvarlo. No fue amor entonces. Fue compasión. Fue humanidad. Pero con los días, con las miradas furtivas, con los silencios prolongados, algo cambió. Algo que no debía cambiar. En primavera, compartíamos momentos que ninguno mencionaba, pero ambos sentíamos. Una charla bajo el sol, una risa sincera en el jardín, su mano rozando la mía al entregarme el sobre de mi salario. Las paredes de aquella mansión comenzaron a guardar secretos. Los demás notaron el cambio. El señor te trata diferente, susurró Rosa una tarde. Con respeto y con algo más. No respondí. No podía. Martín empezó a buscarme más seguido. Preguntaba mi opinión sobre los arreglos de la casa, sobre decisiones que no necesitaban mi voz. Y yo, lo escuchaba, lo aconsejaba, lo cuidaba sin querer admitir que lo necesitaba también. Todo cambió aquella noche de junio. Los demás empleados se habían marchado temprano. La casa estaba vacía, el aire cargado con esa quietud que anuncia un desastre o un milagro. Hablábamos en la cocina. Luego en el jardín. Luego en su estudio. No recuerdo quién dio el primer paso, solo recuerdo sus manos temblando igual que las mías, el fuego del verano mezclado con el de nuestros miedos. No fue pecado, aunque el mundo lo llamaría así. Fue ternura. Fue soledad encontrando soledad. Y ahora, 12 semanas después, estaba frente al espejo del baño, con el rostro pálido y las manos apoyadas sobre el mármol frío.
El pequeño dispositivo sobre el lavabo mostraba 2 líneas rosadas. 2. No podía ser. No debía ser. El aire se me escapó del pecho. A los 85 años, yo estaba embarazada. Sentí el suelo desvanecerse bajo mis pies. La razón me decía que era imposible. Pero mi cuerpo, mi traidor cuerpo, sabía la verdad. Durante semanas había ignorado los síntomas, el cansancio, las náuseas, los mareos. Lo atribuía a la edad, al estrés, a cualquier cosa menos a lo que era. Pero en el fondo, una voz me lo había dicho desde el principio. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar el pánico. Guardé el test en el bolsillo de mi delantal justo cuando escuché pasos en el pasillo. Al abrir la puerta, casi choqué con Martín. ¿Isabel? Su voz sonaba preocupada. ¿Está bien? Tiene mala cara. Intenté sonreír. Solo un mareo, señor. Nada que no se cure con un poco de aire fresco. Pero sus ojos, esos ojos que aprendieron a leerme sin palabras, sabían que mentía. El resto del día lo pasé fingiendo normalidad. Los otros empleados hablaban entre susurros, observando mis movimientos, mi cansancio, mis pausas repentinas. Yo sentía sus miradas quemándome la espalda. Por la noche, mientras recogía los platos del comedor, me detuve un momento. Apoyé una mano en mi vientre. Aún no se notaba nada. Pero yo lo sentía. Una vida. Una esperanza o una condena. Y en ese silencio sagrado, una sola pregunta me taladraba la mente. ¿Cómo se lo diría a Martín? No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía las 2 líneas rosadas del test brillando como heridas abiertas sobre el mármol del baño. Intenté convencerme de que era un error, de que a mi edad aquello era una locura biológica, una broma cruel de la naturaleza. Pero mi cuerpo, testarudo, seguía hablándome, el cansancio, las náuseas, esa extraña sensación de vida latiendo bajo mis manos arrugadas. Al amanecer, me serví una taza de té y me senté en la pequeña mesa de servicio. Afuera, los primeros rayos de sol tocaban el jardín, las rosas aún dormidas entre la niebla. Todo parecía tan igual, y sin embargo, dentro de mí, todo había cambiado para siempre. Rosa entró en la cocina con su paso lento y me miró con atención. «No ha dormido nada, ¿verdad?» «Solo un poco», respondí, esquivando su mirada. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y suspiró. «Isabel lleva semanas rara. Come poco, se ve pálida. Si está enferma, debe ir al médico». «No es nada grave, hija. Solo la edad». Mentir me dolía más que cualquier síntoma. Pero no podía confiar en nadie, ni siquiera en ella. Si alguien sospechaba, las murmuraciones crecerían como maleza. Y en una casa como esa, los secretos no tardaban en llegar a oídos equivocados. A media mañana, Martín apareció en el comedor. Su rostro reflejaba el cansancio de quien no ha dormido bien. «Buenos días, Isabel. ¿Podría traerme café al despacho?» «Por supuesto, señor». Cuando entré en su oficina, él estaba de pie frente al ventanal, con la vista perdida en el horizonte. Parecía más viejo, más humano. «Siéntese un momento», me dijo. Dudé. Nunca me había pedido eso durante el día. Me senté. «He notado que no está bien», continuó. «Que evita mirarme. Que huye. ¿Pasa algo?» Sentí que el aire se espesaba. «No, señor», mentí otra vez, bajando la mirada. «Es solo el cansancio». Isabel dijo mi nombre como una caricia y ese tono me desarmó. «No me mienta». Su voz me quebró por dentro. Quise decirle la verdad, pero el miedo me amordazó. ¿Cómo explicarle algo que ni los médicos entenderían? ¿Cómo decirle a un hombre joven que había sembrado vida en un cuerpo que el mundo consideraba ya marchito? Tragué saliva y desvié la mirada. «No hay nada que deba preocuparle, señor». «¿De verdad? ¿Y por qué siento que se aleja de mí cada día un poco más?», preguntó, dando un paso hacia mí. Su cercanía me hizo temblar. Olía a su colonia, a madera y a invierno.
Porque empecé, pero no pude terminar. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Era Rosa. Disculpe, señor, lo llaman por teléfono. Martín me lanzó una última mirada, mezcla de preocupación y frustración. «Podemos hablar más tarde», dijo, y salió. Cuando me quedé sola, las lágrimas me quemaron los ojos. Sabía que esa conversación era solo el comienzo del fin. Esa tarde, mientras los demás almorzaban, me refugié en el jardín. El viento jugaba con las hojas secas y yo, sentada en el banco de piedra, intentaba pensar. ¿Qué haría ahora? ¿Callar? ¿Irme? ¿Confesar? De pronto, sentí un ligero movimiento en el vientre. No podía ser. Era imposible, y sin embargo, lo sentí. Una vida, diminuta pero real. Apoyé ambas manos sobre el abdomen, y por primera vez desde aquel descubrimiento, no sentí miedo. Sentí ternura. Una ternura antigua, de madre, de abuela, de mujer. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era doña Elena, la tía de Martín, que acababa de llegar del extranjero. Una mujer de mirada afilada, acostumbrada a detectar lo que otros escondían. Isabel me saludó con una sonrisa fría. «¿Aún sigue usted aquí?» «Qué admirable su lealtad». «Sí, señora», respondí, inclinando la cabeza. «Dicen que usted y mi sobrino son muy cercanos últimamente». «Qué curioso, ¿no?» El corazón me dio un vuelco. «El joven señor es muy amable con todos los empleados, señora». «Claro», dijo, sin dejar de mirarme. «Aunque algunos comentarios dicen que es más amable con usted». Sus palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Me limité a sonreír, fingiendo serenidad. «No haga caso a rumores, señora. La gente siempre habla». Doña Elena se alejó, pero sabía que sus ojos seguirían sobre mí. En esa casa, una simple sospecha podía destruir una vida. Esa noche, me quedé despierta en mi pequeño cuarto de servicio. Tenía el test escondido en una caja de madera bajo la cama. Cada vez que lo miraba, mi corazón se encogía. Martín me había dado cariño, respeto, un calor humano que no esperaba volver a sentir. Pero ese calor había prendido un fuego que ahora podía consumirnos a los dos. A la mañana siguiente, el destino decidió empujarme hacia el abismo. Mientras acomodaba flores en el comedor, un mareo me golpeó como una ola. Intenté sostenerme del borde de la mesa, pero todo giraba. Oí voces, pasos apresurados, y luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en una cama blanca, rodeada de un olor a desinfectante. La luz del hospital me cegó por un instante. Una mujer de bata azul me sonreía. «Tranquila, señora Romero. Está a salvo». Intenté incorporarme, pero un dolor agudo me detuvo. ¿Qué ha pasado? Se desmayó. Su cuerpo está débil. Y la doctora dudó, «Necesitamos hablar con usted». Entonces escuché una voz que conocía demasiado bien. ¿Está bien?, preguntó Martín, entrando en la habitación. Sus ojos, llenos de angustia, buscaron los míos. Y en ese instante comprendí que ya no podía seguir ocultándolo. La doctora los miró a ambos. «Señor Whitmore, quizás quiera sentarse. Hay algo que necesita saber». El silencio se volvió denso, casi sólido. Podía oír mi propio corazón latiendo. Y antes de que nadie dijera una palabra más, supe que mi vida, y la de él, estaban a punto de cambiar para siempre. Cuando la doctora pronunció las siguientes palabras, el mundo pareció detenerse. «Señor Whitmore, la señora Romero está embarazada». El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Martín se quedó inmóvil, con la mirada fija en la doctora como si intentara procesar un idioma desconocido. ¿Qué ha dicho?», susurró finalmente. «Está embarazada», repitió la doctora, esta vez más despacio. «Es un caso extremadamente inusual dada su edad, pero los análisis no dejan dudas». Yo no podía mirarlo. Sentía el peso del universo sobre mis hombros, el calor subiendo a mis mejillas, la vergüenza mezclada con una extraña calma, como si después de tanto miedo, ya nada pudiera destruirme más.
Martín dio un paso hacia la cama. ¿Es cierto?, preguntó, con una voz rota, apenas un hilo. Mis labios temblaban. Sí, susurré. Yo tampoco lo entiendo. Pero sí. Por un instante, pensé que me gritaría. Que se alejaría horrorizado. Pero en lugar de eso, se llevó las manos al rostro y respiró hondo, tratando de contener algo, furia, sorpresa, miedo, todo a la vez. La doctora los observó con discreción profesional. Entiendo que esto sea difícil de asimilar, dijo. Pero su salud, señora Romero, está en riesgo. El embarazo a esta edad es un milagro y un peligro. Necesitará cuidados constantes y un ambiente estable. Un ambiente estable. Si tan solo supiera. Martín se pasó una mano por el cabello, sin apartar la mirada de mí. Necesito un momento a solas con ella, doctora, dijo al fin. Cuando la puerta se cerró, quedamos solo él y yo. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Isabel empezó, con la voz baja, ¿cómo pudo pasar esto? No supe qué responder. No lo sé, Martín. Yo pensaba que ya era imposible. Que mi cuerpo no, me quedé en silencio, avergonzada. Él se acercó, se sentó al borde de la cama y me tomó la mano con una suavidad que me partió el alma. No me importa el cómo, dijo, mirándome con esos ojos que siempre decían más que sus palabras. Me importa usted. No diga eso, susurré, intentando apartar la mano. No sabe lo que está diciendo. Sí lo sé. Y también sé que, si alguien se entera, la destruirán, y a mí conmigo. Sus palabras fueron como un golpe. La verdad, desnuda, entre nosotros. Ya me están destruyendo por dentro, Martín, dije con voz temblorosa. No por el escándalo, sino por el miedo. Este niño, este milagro, no debía existir. Él apretó mi mano. Entonces será nuestro secreto. Nadie tiene por qué saberlo. Pero el destino rara vez obedece los secretos. Las primeras horas en el hospital fueron un torbellino de pruebas, firmas, preguntas. Rosa vino a verme llorando, con los ojos rojos y el delantal aún manchado de harina. Dios mío, doña Isabel. Nos asustó tanto, y me abrazó, como si yo fuera su madre. Estoy bien, hija. Solo necesito descansar. Martín permaneció cerca todo el tiempo, inventando excusas para justificar su presencia, que era un asunto familiar, que la señora Romero siempre fue parte del hogar. Pero los rumores ya comenzaban a moverse como sombras por los pasillos del hospital y del palacio. Esa misma tarde, la tía Elena llamó a Rosa para preguntar por mi estado. ¿Y el joven señor?, insistió con voz cargada de veneno. ¿También está muy preocupado por la salud de la criada? Rosa evitó responder. Pero todos sabían ya lo que se murmuraba en la cocina, en los jardines, entre los sirvientes. La vieja Isabel y el señorito Martín. Volví al palacio 2 días después, por decisión de la doctora y contra mi propio instinto. Martín había preparado una habitación especial para mí, lejos de los dormitorios del personal, con un sillón y cortinas claras. Demasiado bonita. Demasiado evidente. No puedo quedarme aquí, le dije cuando la vi. No quiero que te falte nada, respondió él, mirándome con ternura. Nadie sabrá que es por esto. Pero lo sabrán, contesté con un suspiro. Siempre lo saben. Y no me equivoqué. Esa noche, escuché voces en el pasillo. Eran Rosa y el mayordomo, discutiendo en voz baja. La tía Elena lo va a descubrir, decía él. Ya anda preguntando por los informes del hospital. No puede ser tan cruel, replicó Rosa. Es solo una anciana enferma. Una anciana enferma, embarazada. ¿Y quién cree que va a pagar las consecuencias? Sentí un escalofrío. La casa que había limpiado durante 30 años ahora me parecía una cárcel. Las paredes, que antes me protegían, se habían vuelto cómplices del rumor. A la mañana siguiente, cuando bajé al comedor, todos los ojos se clavaron en mí. Nadie dijo nada, pero el silencio pesaba más que 1000 palabras.
Doña Elena entró poco después, envuelta en su perfume caro y su sonrisa venenosa. «Qué gusto verla de nuevo, Isabel», dijo, como si nada. «Espero que el hospital haya resuelto su pequeño inconveniente». Me quedé quieta. No sabía hasta dónde llegaba su información. «Sí, señora. Ya me siento mejor». Ella ladeó la cabeza, con esa expresión de quien disfruta del juego. «Qué bien. Sería una lástima que una mujer de su edad tuviera complicaciones médicas inusuales». Sus palabras eran una trampa. Y yo entendí que el reloj había comenzado a correr. Esa noche, Martín vino a mi habitación. Llevaba una expresión decidida. «No podemos quedarnos aquí», dijo en voz baja. «Si Elena habla, lo perderé todo, y a usted también». «¿Y qué propone? ¿Huir?» «Sí». Lo miré con incredulidad. ¿Huir con un hombre joven, rico, dejando atrás su imperio, por una vieja criada embarazada? No diga tonterías. No es una tontería, respondió, acercándose. No quiero un imperio sin verdad. Su sinceridad me dolió más que la mentira. Martín, lo que vivimos fue un error hermoso. Pero error al fin. Usted tiene un futuro. Yo tengo un final. Él negó con la cabeza, los ojos brillantes. No diga eso. Este niño puede cambiarlo todo. Y entonces, por primera vez, le dije lo que más temía decir. Si alguien debe elegir entre su vida y la mía, que sea la suya la que siga. Él se alejó, dolido. No voy a dejarla sola, Isabel. Ni ahora ni nunca. Y se marchó, dejando la puerta entreabierta, igual que nuestros destinos. En el silencio que siguió, apoyé las manos sobre el vientre. Una vida latía ahí dentro. Y afuera, todo estaba a punto de estallar. El secreto duró exactamente 6 días. 6 amaneceres en los que fingimos normalidad, 6 noches en las que yo apenas dormí temiendo el sonido del teléfono o el crujido de una puerta. Pero la verdad, como el humo, siempre encuentra una grieta por donde escapar. Todo empezó una mañana gris, cuando doña Elena entró en la sala principal con una expresión demasiado serena. Llevaba en la mano una carpeta. «Buenos días, sobrino», dijo con voz melosa. «Me encontré con algo muy interesante en la oficina del hospital. Parece que tus empleados tienen más complicaciones médicas de las que imaginábamos». Martín la miró, tenso. «¿De qué está hablando, tía?» «De esto». Abrió la carpeta y dejó caer sobre la mesa una copia del informe médico. Mi nombre brillaba en letras negras. Y debajo, una sola palabra resaltada en rojo, embarazo. El silencio fue brutal. Yo estaba en la escalera, con el corazón martillando en el pecho, escuchando todo. Elena sonrió con satisfacción. ¿Sabes qué es lo más fascinante, querido? Que la fecha de gestación coincide perfectamente con los meses en que pasabas encerrado en casa. Qué curioso, ¿no? Martín se levantó, furioso. No tiene derecho a entrometerse en mi vida. ¿Tu vida? Rió ella, con esa risa afilada que cortaba el aire. No se trata de tu vida, sino de tu apellido, de la reputación de nuestra familia. ¿Quieres que los periódicos digan que el heredero de los Whitmore embarazó a su criada de 80 años? Nos destruirán. Yo temblaba detrás de la barandilla. Quise correr, desaparecer. Pero mis piernas no respondían. Martín dio un paso hacia ella. No me importa lo que diga la prensa. Pues a mí sí, replicó Elena, acercándose también. Porque tu padre me dejó encargada de cuidar este imperio. Y no voy a permitir que un capricho sentimental lo derrumbe. No fue un capricho, dijo él, con la voz rota. Elena lo observó con desdén. Entonces fue peor, una locura. Su mirada se clavó en mí, que aún no había bajado la escalera. ¿Y usted, Isabel? Me dijo con esa frialdad que helaba la sangre. ¿Qué buscaba? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Una última aventura antes de morir? No respondí. No podía. Ella avanzó, con los tacones resonando en el mármol.
¿Sabe lo que dicen los empleados? Que lo embrujó. Que le puso algo en la comida. Que lo hizo por interés. ¡Basta!, gritó Martín, golpeando la mesa. No vuelva a hablarle así. Elena lo miró con repulsión. Has perdido la razón. ¿No ves lo ridículo que suena? Una mujer de su edad. Esto es antinatural. Y en ese momento comprendí que nada podía salvarme. Ni sus palabras, ni su amor, ni su riqueza. Solo la verdad, dicha con dignidad. Tiene razón, señora, dije al fin, bajando las escaleras con lentitud. No soy joven, ni rica, ni digna de su apellido. Pero no lo busqué. No planeé esto. No se puede planear el milagro, ni el castigo. Martín se acercó a mí y su mano rozó la mía. No tiene que explicarse, susurró. Yo la protegeré. No, hijo, le dije en voz baja. Usted no puede protegerme de lo que ya empezó. Elena alzó una ceja, triunfante. Entonces lo admite. ¿Y qué piensa hacer ahora? ¿Tener un hijo a los 85? ¿O prefiere que arreglemos esto en silencio? Su insinuación me hizo estremecer. No, señora, respondí firme. Este niño no es una vergüenza. Es vida. Y si la vida decidió pasar por mí una vez más, la aceptaré. Martín me miró con lágrimas contenidas. Isabel. Pero Elena ya había tomado una decisión. Mañana, a primera hora, la señora Romero dejará esta casa. No quiero verla nunca más en esta propiedad. Y usted, Martín, tendrá que elegir su familia o su ruina. Esa noche, el palacio se convirtió en un campo de sombras. Empaqué mis pocas pertenencias en silencio. Rosa entró a mi cuarto llorando. No puede irse así, dijo entre sollozos. No ha hecho nada malo. A veces hacer lo correcto también duele, le respondí. Mientras guardaba mi rosario y el retrato de mis hijos, sentí un leve movimiento en mi vientre. Como un recordatorio de que no estaba sola. Martín apareció en la puerta. Su rostro reflejaba impotencia y rabia. No puede irse. Ya decidió por los dos, señor. No la dejaré ir, dijo, dando un paso hacia mí. Lo miré con ternura. Sí, lo hará. Porque si se queda conmigo, lo perderá todo. Él bajó la cabeza. No me importa el dinero. Pero yo sí. Le tomé el rostro con mis manos arrugadas. Porque lo que más temo no es morir, es destruir la vida de quien me dio la suya. Él cerró los ojos. ¿Y nuestro hijo? Será tuyo siempre, aunque no lo conozcas. Nos quedamos en silencio. La noche afuera parecía contener la respiración. Cuando al fin di el último paso fuera del palacio, la lluvia comenzó a caer. No sabía a dónde ir, ni qué haría mañana. Pero sentí dentro de mí un pequeño latido. Y me juré que lo protegería, aunque el mundo entero me llamara loca. El autobús que me llevó lejos del palacio avanzaba lento entre la niebla. Llevaba una maleta pequeña, una manta y una caja con los recuerdos de toda una vida. En mi vientre, la vida seguía latiendo, frágil, improbable. A cada curva del camino sentía el peso del adiós, el eco de los pasos de Martín detrás de mí, el sonido de su voz llamándome por última vez. Isabel, esperé. Pero no me volví. No podía. Si lo hacía, me derrumbaría para siempre. Llegué a un pequeño pueblo costero, donde nadie sabía quién era. Allí alquilé una habitación modesta en una casa vieja que olía a sal y madera. La dueña, una mujer viuda de manos callosas, me miró con desconfianza. ¿Vienes sola?, preguntó. Sí, respondí. Sola, pero con esperanza. Durante las semanas siguientes, trabajé en una lavandería, doblando ropa y fingiendo que el cansancio era solo eso, cansancio. Pero cada noche, cuando me recostaba, sentía ese pequeño movimiento dentro de mí. Una promesa. Una advertencia. Una razón para seguir respirando. La doctora local, una mujer joven llamada Lucía Morales, fue la primera en mirarme sin incredulidad.
Su caso es extraordinario, me dijo mientras revisaba los análisis. Pero el cuerpo humano es un misterio. Si la naturaleza lo permite, lo acompañaremos con todo el cuidado posible. No quiero que nadie lo sepa, le pedí, casi rogando. No quiero titulares, ni cámaras, ni curiosos. Lucía asintió, comprendiendo. Entonces será nuestro secreto. Pero debe descansar. No puede seguir trabajando. No puedo dejar de hacerlo, dije con firmeza. Es lo único que tengo. Ella suspiró. Entonces, prometa que escuchará a su cuerpo. No todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas, con calma. Los meses pasaron y con ellos llegaron las cartas. Martín me escribía casi cada semana. A veces eran solo 3 líneas. Espero que esté bien. Piense en mí cuando mire el mar. Otras veces, páginas enteras llenas de desesperación y ternura. No respondía ninguna. No porque no quisiera, sino porque sabía que si abría esa puerta, jamás podría cerrarla. Hasta que un día, la dueña de la casa subió corriendo las escaleras. Señora Isabel. Un hombre elegante pregunta por usted en la plaza. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Martín. Me asomé por la ventana y allí estaba, su figura alta, el abrigo oscuro, la misma expresión que me había robado el alma. El tiempo pareció detenerse. Pero no bajé. Me quedé quieta, observando desde arriba, con una mano sobre el vientre. Lucía entró detrás de mí. ¿Es él? Asentí, sin mirarla. ¿Y qué va a hacer? Nada, susurré. A veces amar también significa esconderse. Ella me tomó la mano con ternura. No se puede ocultar un milagro para siempre, Isabel. A los 8 meses, las cosas se complicaron. Una noche, el dolor comenzó como un susurro y pronto se convirtió en un rugido. Lucía llegó corriendo, y todo fue caos, gritos, sudor, sangre, oraciones. Recuerdo su voz, firme y temblorosa a la vez. Resista, Isabel. No se rinda ahora. Entre la bruma del dolor, pensé en Martín. En su mirada la primera vez que sonrió sin miedo, en sus manos sobre las mías, en aquella noche de fuego y ternura donde todo cambió. Entonces, oí un llanto. Pequeño. Vivo. Real. Es un niño, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Un niño fuerte. Me quedé en silencio. No podía creerlo. Había dado vida a los 86 años. Lo llamé Mateo. Regalo de Dios. Lucía me advirtió que debía descansar, pero los días siguientes los viví en una especie de sueño. El niño dormía sobre mi pecho, tibio, respirando como una melodía que curaba mis miedos. No sabía qué sería de nosotros mañana, pero en ese momento, el mundo era perfecto. Hasta que una mañana, al abrir los ojos, lo vi. Martín estaba en la puerta, con un ramo de lirios blancos en las manos. Tenía el rostro cansado, pero los ojos llenos de una emoción que no supe nombrar. No podía quedarme sin saber si vivía, dijo en voz baja. Lucía lo había llamado. Lo supe por su mirada culpable desde el pasillo. Martín se acercó despacio, sin dejar de mirar al bebé. ¿Es él? Preguntó, con voz rota. Asentí. Él se arrodilló junto a la cama y lloró. Lloró como un niño, con las manos temblorosas sobre mis rodillas. Es hermoso, susurró. Y tiene sus ojos. Martín, quise hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No diga nada, me interrumpió. Déjeme solo estar aquí, aunque sea por un momento. Nos quedamos así, los 3. Sin pasado, sin futuro, solo ese instante. Pero el destino, cruel y puntual, volvió a golpear. 2 días después, mientras Martín dormía en la silla junto a la cama, recibí una carta. El sello de los Whitmore. Era breve, fría, implacable. Si no vuelve inmediatamente, su herencia será anulada y su empresa transferida. La prensa ya sabe lo ocurrido. Le sugiero actuar antes de que la vergüenza sea pública.
Martín leyó la carta y la rompió con rabia. No me importa nada de eso. Si le importa, le dije suavemente. No por usted, sino por el niño. Si lo pierde todo, ¿cómo lo protegerá? Él me miró, desesperado. No puedo abandonarlos. No nos abandona, respondí. Nos salva. Le di a Mateo para que lo sostuviera. Él lo tomó con manos temblorosas, acariciando su mejilla diminuta. ¿Cómo voy a vivir sin ustedes? Susurró. Viviendo, le dije. Como yo viví sin todo y con nada. El sol entraba por la ventana. El bebé abrió los ojos, y por un momento creí ver reflejado en ellos el alma de los dos. Martín se levantó, me besó la frente y se fue sin mirar atrás. Me quedé con el niño en brazos, escuchando el eco de sus pasos desaparecer. Sabía que algún día volvería. O quizá no. Pero lo que habíamos creado, esa vida imposible, ya era más fuerte que cualquier apellido, escándalo o destino. Han pasado 18 años desde aquella noche en que escuché el primer llanto de Mateo. 18 años desde que lo tuve entre mis brazos y supe que, aunque el mundo no lo entendiera, mi vida aún tenía propósito. Ahora, mientras escribo estas palabras desde mi habitación, rodeada del olor a lavanda y del silencio que precede a la despedida, sé que el final se acerca. Mi cuerpo ya no me pertenece. Es viejo, frágil, cansado, pero mi corazón sigue siendo joven cada vez que oigo la voz de mi hijo. Mateo se convirtió en todo lo que soñé. Alto, de ojos serenos y sonrisa noble. Tiene el carácter de su padre, decidido, compasivo, pero también testarudo cuando ama algo con todo el alma. Nunca le conté la verdad completa. Desde niño, le dije que su padre había muerto en un accidente. Que era un hombre bueno, pero que la vida lo había arrancado antes de tiempo. Era una mentira necesaria. Una forma de protegerlo de un mundo que jamás perdonaría el amor que le dio vida. Durante años, Martín y yo no tuvimos contacto. Supe por los periódicos que se casó con una mujer de su clase, que recuperó su empresa, que viajó por el mundo. Nunca lo culpé. Porque también supe, por las cartas que me enviaba y que nunca tuve el valor de responder, que me seguía amando. Cada línea suya terminaba igual. Si algún día necesitas que Mateo sepa la verdad, prométeme que seré yo quien se la diga. Y ese día llegó. Era otoño otra vez, como aquella vez que lo perdí. Mateo cumplía 18 y yo 87. La doctora Lucía, sí, la misma que nos ayudó a sobrevivir, vino a verme con un gesto extraño. «Tiene visita», me dijo. Pensé que era algún vecino o el sacerdote. Pero cuando la puerta se abrió, lo vi. Martín. El tiempo lo había tocado, pero sin robarle la mirada. Su cabello, antes oscuro, tenía mechones de plata. Sus ojos, aquellos ojos que conocían mi alma, se llenaron de lágrimas al verme. Sabía que vendría, dije, sonriendo con debilidad. Prometí que lo haría, respondió. Han pasado tantos años, Isabel. Demasiados, pero al final el amor siempre encuentra el camino. Se acercó, tomó mi mano y la besó. Vine por él, susurró. Por nuestro hijo. Lo sé, dije. Ya es hora. Mateo apareció en la puerta unos minutos después. Cuando sus ojos se posaron en Martín, algo en él cambió. ¿Quién es?, preguntó con curiosidad. Alguien que tenía que conocer, le respondí. Martín se levantó y dio un paso hacia él. Mateo, soy tu padre. El silencio que siguió fue profundo, tan denso que hasta el aire pareció contener el aliento. Mateo me miró, confundido, buscando en mis ojos una negación, pero no la encontró. ¿Mi padre?, repitió, con voz quebrada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mis manos temblaban, pero hablé con calma. Porque quería darte una vida sin vergüenza, hijo. El mundo no habría entendido. No quise que cargaras con mi pecado, ni con su apellido. Él retrocedió, aturdido. ¿Y lo amabas?, preguntó finalmente. Más que a mi propia vida. Martín bajó la cabeza, respirando hondo. Tu madre fue mi verdad, Mateo.
No lo entenderás ahora, pero un día sabrás lo que significa amar cuando todo está en contra. El muchacho se quedó en silencio. Luego, lentamente, se acercó y le tendió la mano. Entonces gracias, dijo. Por amarla cuando nadie más lo hizo. Los tres permanecimos así, tomados de las manos, mientras la tarde caía y la luz dorada bañaba la habitación. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Martín y yo hablamos por última vez. No me iré esta vez, me dijo. Me quedaré hasta el final. Ya no hace falta, le respondí con ternura. Mi final está aquí, pero el tuyo sigue adelante. Prométeme que cuidarás de él. Te lo juro, dijo, y su voz se quebró. Nunca más lo dejaré solo. Le sonreí débilmente. Entonces puedo irme en paz. Cerré los ojos, sintiendo su mano sobre la mía, y el calor de su presencia llenando el cuarto. Y así, sin dolor, sin miedo, con el corazón lleno, me dejé llevar. Dicen que cuando alguien muere, lo último que ve es lo que más ama. Yo vi el rostro de mi hijo, y detrás, el de Martín. Los dos sonriendo. Y entendí que el amor verdadero no obedece el tiempo ni las reglas, ni la edad ni el juicio de los demás. El amor solo necesita valor y fe. Meses después, en el cementerio junto al mar, Martín visitaba mi tumba cada domingo. Mateo lo acompañaba. Llevaban lirios blancos, los mismos que él trajo la primera vez que me encontró. Una tarde, mientras el viento soplaba fuerte, Martín dijo mirando al horizonte. Ella cambió mi vida. Me enseñó lo que es la pureza, lo que significa amar sin pedir nada. Mateo asintió. Y me dio la vida, respondió. Eso nunca se olvida. El sol se ocultó lentamente tras el mar. Y en ese instante, entre el rumor de las olas, creyeron oír una voz suave, dulce, maternal. No lloren, porque el amor nunca muere.